Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Química. El día de hoy vamos a ver el tema función hidruros. Cuando hablamos de las funciones químicas, chicos, vamos a hablar de aquellas funciones de la química inorgánica donde se van a unir dos o más elementos de nuestra tabla periódica, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar con la función hidruros. Cuando vamos a hablar de la función hidruros, vamos a hablar de que estos van a ser llamados compuestos binarios. ¿Pero por qué se les llaman compuestos binarios? Ah, profesor, porque van a estar formados por dos elementos, ¿sí? Porque la palabra bi viene de dos. Entonces, que se originan de la combinación de ¿quién? De un metal con el hidrógeno. Ah, ya, muy bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar el día de hoy todos los metales que se unen con un hidrógeno van a formar los hidruros. En este caso, cuando vamos a trabajar con los hidruros, el hidrógeno es el único caso donde vamos a observar que su estado de oxidación cambia a -1. Nosotros habíamos conocido anteriormente, profesor, que el hidrógeno, ¿ya? Que el hidrógeno es un elemento químico cuyo estado de oxidación siempre iba a ser +1, ¿no? Iba a ser +1. Pero en este caso vamos a tener que el hidruro va a trabajar con un estado de oxidación -1. Eso es lo que caracteriza a los hidruros, ¿no? En este caso, el hidrógeno va a trabajar con su estado de oxidación -1 y no como siempre nosotros lo hemos conocido que es +1. Ahora, para formular, ¿cómo vamos a formular? ¿Qué sucedía con los estados de oxidación, profesor? Se iban a intercambiar, estos se intercambiaban y al intercambiarse iban a pasar como subíndice de cada uno de los elementos. Entonces, al pasar como subíndice de los elementos, íbamos a tener que los estados de oxidación iban a pasar solamente la numeración más no la carga, ¿no? Más no la carga. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener la formulación de los hidruros, que se va a unir un metal con el hidrógeno. Y el hidrógeno, no olvidar que va a trabajar con su estado de oxidación -1. Ahora, los hidruros metálicos, por lo general, se van a encontrar en un estado sólido a temperatura del ambiente. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos cómo formular, cómo dar origen a un hidruro, vamos a ver su nomenclatura, es decir, el nombre que le vamos a dar. Y la nomenclatura común que nosotros siempre trabajamos es la nomenclatura IUPAC, ¿no? Que nosotros conocemos que la IUPAC es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Entonces, cuando vamos a dar nombre a estos hidruros, ya se van a nombrar utilizando los prefijos. Ah, profesor, muy bien, de estos me acuerdo, ya que lo hemos visto en los óxidos básicos y en los óxidos ácidos. Estos prefijos se van a emplear de acuerdo a la cantidad de átomos que presenta cada uno de los elementos. Si yo tengo, por ejemplo, profesor, un elemento químico que tiene un átomo, el prefijo es mono. Si yo tengo un elemento químico que tiene dos átomos, el prefijo es di. De 3, tri, de 4, tetra, de 5, penta, de 6, ex, de 7, ep, de 8, o, de 9, non, de 10, de, y así sucesivamente. Y así sucesivamente, esos prefijos se van a colocar de acuerdo a la cantidad de átomos que están constituyendo cada uno de los elementos. Entonces, acá tenemos un ejemplo en donde nosotros podemos visualizar cómo vamos a formar a los hidruros y cómo les vamos a dar la nomenclatura, es decir, su nombre. Ah, ya, muy bien, profesor. Tengo a este metal que es el hierro con su estado de oxidación +3. Y yo sé bien claro que el
hidrógeno siempre va a trabajar con su estado de oxidación -1 en los hidruros. No te olvides, ¿ah? Solo en los hidruros. Ahora, ¿qué sucede con los estados de oxidación, profesor? Se van a intercambiar. Estos se intercambian de tal manera que el estado de oxidación del hierro pasa al hidrógeno y el estado de oxidación del hidrógeno pasa al hierro, sin la carga, ¿no? Ni positivo ni negativo. Ahora, una vez que yo ya he intercambiado los estados de oxidación, pasan como subíndice. Y esto me da origen ¿a qué? Me da origen, profesor, a la nueva fórmula, ¿no? Y esta fórmula corresponde ¿a quién? A un hidruro, pues, profesor, corresponde a un hidruro. Y tendría la nueva fórmula por acá. Como el hidrógeno tiene el estado de oxidación -1, pasa al hierro. Se sobreentiende que está presente acá la unidad, ¿no? No es necesario que yo tenga que colocar así la numeración 1 ahí. No es necesario, profesor, no. Se sobreentiende que está presente. Pero el estado de oxidación del hierro sí pasa al hidrógeno. ¿Y qué número es? El número 3, profesor. Ese número sí lo colocamos ahí. Listo. Una vez que yo ya he formulado, profesor, voy a darle nombre. Para darle nombre, primero se va a escribir que el prefijo, ¿ya? Primero el prefijo. Y ese prefijo va a ir de acuerdo a la cantidad de átomos que encontramos en ¿dónde? En los hidruros, ¿ya? Solo en los hidruros. La cantidad de átomos que vamos a encontrar en los hidruros. Pero ¿quién es el hidruro, profesor? El elemento que va a unirse al metal, que es el hidrógeno. Es decir, ¿cuántos átomos están constituyendo al hidrógeno? Profesor, claramente yo puedo ver que hay tres átomos de hidrógeno. Muy bien, entonces como hay 3 átomos de hidrógeno, yo voy a ir rápidamente a mi tablita y me voy a relacionar así. 3 átomos de hidrógeno, el prefijo es tri. Por eso es que tengo el nombre acá así, tri. Tri, ¿seguido de qué? Seguido de la palabra hidruro. Seguido de la palabra hidruro. ¿De qué? De el metal con el cual esté trabajando. En este caso, yo estoy trabajando con el metal hierro, ¿no? Con el metal Profesor, hierro. Una vez que yo ya he dado formulación y nombre a mi hidruro, vamos a ver a continuación también lo que corresponde la atomicidad. Cuando hablamos de atomicidad, chicos, vamos a hablar de la cantidad de átomos que tiene un compuesto, ¿no? Y eso lo vamos a conocer a continuación con este mismo ejemplo del trihidruro de hierro. Entonces tenemos por acá la atomicidad. Cuando hablamos de la atomicidad, vuelvo a repetir, es la cantidad de átomos que está constituyendo a un compuesto, ¿no? A una fórmula. Entonces, nosotros ya hemos visto que este trihidruro de hierro tenía la formulación así. Esta era mi formulación de mi trihidruro de hierro. Ahí está. Donde el número 3, que iba a formar un subíndice, va en el hidrógeno. Ahí está. Listo. Ahora, la atomicidad me habla de la cantidad de átomos que tiene un compuesto. Entonces, claramente yo voy a determinar al subíndice, profesor, porque el subíndice me indica la cantidad de átomos que tiene cada elemento químico. Yo puedo ver acá que tengo un átomo de hierro y tengo 3 átomos de hidrógeno. Por eso simplemente, ¿qué hago para saber la atomicidad de este compuesto? Lo sumamos. 1 más 3, esto me va a dar igual a 4. Y de esa manera yo voy a determinar que la atomicidad de este trihidruro de hierro es igual a 4. Ahora, esta función de los hidruros, ¿cómo se van a utilizar a nivel industrial? Ah, profesor, se van a utilizar a nivel industrial para la fabricación de pilas, de baterías, las baterías que utilizan los celulares, ahí se utilizan. Y eso está quedando como tarea para que ustedes puedan investigar y dibujar.
Ahora vamos a practicar, chicos, acerca de este tema que es la función de los hidruros. Para eso vamos a realizar a continuación estos ejercicios relacionados al tema. A ver, nosotros entonces tenemos acá dos elementos químicos, como podemos observar. Sí, profesor, muy bien. Yo observo acá el elemento calcio con su estado de oxidación +2 y siempre, 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 como va a ser un hidruro, va a estar presente ¿quién? El señor hidrógeno, con su estado de oxidación -1, -1, -1. Siempre cuando yo vea el hidrógeno unido a un metal, con su estado de oxidación -1, me va a formar un hidruro. Entonces, ¿qué sucedía, profesor? Ah, profesor, usted dijo bien claro que se van a intercambiar los estados de oxidación. Por supuesto, acá tenemos el elemento metálico, que es el calcio, y se va a unir con el hidrógeno. Ahí está. Entonces, tenemos el calcio y el hidrógeno. Entonces, y vamos a tener que el estado de oxidación del calcio, pasa hacia el hidrógeno y el estado de oxidación del hidrógeno pasa al calcio. Entonces, de esta manera, mi fórmula sería de la siguiente manera. Ah, ya, profesor. Entonces, yo voy a tener que... La unidad está presente en el calcio, no es necesario escribirlo. Se sobreentiende que está presente, pero sí el estado de oxidación del calcio que pasa al hidrógeno, que es 2, sí es necesario escribirlo para que me indique que tengo 2 átomos de hidrógeno y uno de calcio, como puedo observar. Ahora, profesor, si yo quiero darle nombre, el nombre va a depender de la atomicidad, del número de átomos en el cual está constituido el hidrógeno, profesor. Yo veo que claramente que hay 2 átomos de hidrógeno. Muy bien, entonces vamos a darle nomenclatura. La nomenclatura sería de acuerdo al prefijo de 2, profesor, yo me acuerdo que es di. Di, muy bien. Dihidruro, seguido de la palabra hidruro, de el metal. ¿Con qué metal estamos trabajando? Con el calcio, profesor. Entonces sería dihidruro de calcio. Y de esa manera hemos formado este hidruro. Igual acá, profesor, por supuesto, lo mismo. Yo tengo este elemento metálico que es el oro, símbolo químico es Au. Ahí está, Au. Y se va a unir ¿con quién? Con el hidrógeno. Ya, ahí está, se va a unir con el hidrógeno. Entonces, como se va a unir con el hidrógeno, me va a formar ¿qué? Me va a formar un hidruro. Ahora, ¿qué sucedía con los estados de oxidación, profesor? Se iban a intercambiar, se intercambia, pues, profesor. El del oro pasa el hidrógeno y del hidrógeno pasa el oro. Ahí, los estados de oxidación. Una vez que ya he intercambiado, tengo mi formulación. Y mi formulación, profesor, sería esta de acá. Ahí está. Listo. Como del hidrógeno es 1, se sobreentiende que está presente en la unidad, pero el estado de oxidación del oro que pasó al hidrógeno, sí necesitamos colocarlo, profesor. Necesitamos colocar el número 3. Ahí está. Entonces, una vez que hemos colocado, vamos a darle nomenclatura. Y esa nomenclatura va a depender de la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo. Yo tengo 3. Muy bien, profesor, yo me acuerdo de la tablita. Prefijo de 3 es tri. Entonces, el nombre sería trihidruro de oro. Trihidruro de oro. De esa manera vendría a ser el nombre que vamos a dar a este hidruro. Muy bien, profesor. Ahora vamos a ver este otro hidruro que vamos a formar. Tenemos por acá ¿a quién? Tenemos a este metal que es el potasio. Anteriormente trabajamos con el oro, ahora vamos a trabajar con el potasio. Profesor, como estamos viendo, el potasio tiene su estado de oxidación que es +1. Ya, muy bien, entonces lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo coloco el símbolo del potasio y luego del hidrógeno. Ya. Entonces, ahora vamos a intercambiar los estados de oxidación. Del potasio va hacia el hidrógeno y del hidrógeno va hacia el potasio. Ya. Muy bien, entonces, de esa manera intercambiamos los estados de oxidación y pasan como subíndice y voy a formular. Y este vendría a ser mi fórmula final de mi hidruro. Pero, profesor,
yo no veo nada ahí en el potasio ni en el hidrógeno, no hay ningún subíndice. Claro, porque se sobreentiende que está presente la unidad. Es como si yo estuviera colocando así el número 1. Pero no es necesario colocarlo porque estamos presentes, ¿no? Tenemos presencia del hidruro, de la unidad. Entonces, ahora, pero profesor, para darle nombre va a determinar la cantidad de átomos de hidrógeno. Claro, observamos cuántos átomos de hidrógeno hay. Profesor, hay uno. Entonces, de acuerdo al prefijo, de uno es mono, seguido de qué? Seguido de la palabra hidruro, ¿sí? Hidruro ¿de quién? Del metal que trabajamos, potasio. Ya. Muy bien, y de esa manera hemos formado nuestro nombre, nuestra nomenclatura para este hidruro, que es el monohidruro de potasio. Y de esa manera vamos a ir trabajando cada uno de nuestros hidruros metálicos. Ahora, vamos por acá, por este otro lado de la pizarra, profesor, y vamos a trabajar un par de ejercicios más y relacionado a la atomicidad. Ahí tenemos para formar otros hidruros. Tenemos, por ejemplo, acá el berilio, que es un metal, y tenemos por acá el rubidio. Y como siempre, el hidrógeno se va a unir a estos metales, por eso son llamados hidruros metálicos también, en la cual el hidrógeno siempre va a trabajar con su estado de oxidación -1. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a intercambiar los estados de oxidación, ¿no? Y van a pasar como subíndice. Muy bien, el estado de oxidación del berilio pasa al hidrógeno y del hidrógeno pasa al berilio. Y de esa manera me daría esta formulación de acá. Ahora, del hidrógeno como es 1, pasa al berilio, se sobreentiende que está la unidad, profesor. Pero del berilio que pasa al hidrógeno, que es 2, sí es necesario colocarlo. Ahí está. Porque este me va a indicar la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2, profesor. Entonces, para darle nomenclatura, para darle nombre, escribo primero el prefijo di, seguido de la palabra hidruro, de, seguido el metal, en este caso es berilio. Y este sería un dihidruro de berilio. Igual por acá tengo el rubidio, ¿sí? Tengo el rubidio en la cual vamos a intercambiar sus estados de oxidación. Del rubidio pasa al hidrógeno, que es 1, y del hidrógeno pasa al rubidio, que también es 1. Se sobreentiende que está presente ahí el subíndice, ¿no? El estado de oxidación. Muy bien, profesor. Entonces, este vendría a ser la fórmula química. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo, profesor? Yo no sé, no lo veo. Acá está, se sobreentiende que está la unidad. Hay 1. Prefijo de 1 sería monohidruro de rubidio, ¿no? En este caso sería monohidruro de rubidio. Y de esa manera nosotros hemos dado nombre a estos hidruros metálicos, ¿no? La función hidruros. Ahora, profesor, y si yo quiero saber la atomicidad, por ejemplo, vamos a tener en estos dos últimos ejercicios, vamos a hallar la atomicidad. Y la atomicidad va a depender del estado de oxidación, pues, ¿no? Entonces, profesor, yo claramente veo que el bario no tiene ningún número acá, solamente veo que hay 2 signos. Ah, mira, cuando ustedes vean signos también se sobreentiende que está presente una carga. Entonces, como yo veo 2 signos positivos, significa que está acá una numeración, que es el número 2. Ah, ya, profesor. Entonces se puede representar con cargas o se puede presentar con números, por supuesto. Entonces acá se sobreentiende que está el número 2. Entonces, ¿qué sucedía? Se intercambiaban los estados de oxidación, profesor, ¿no? Se iban a intercambiar para dar esta formulación que estamos viendo acá. Pero como yo quiero saber la cantidad de átomos, entonces va a depender de qué, va a depender de quién, va a depender del estado de oxidación. Acá yo veo que hay 2 del bario y 1 del hidrógeno. Muy bien, entonces sumo 2 del bario más 1 del hidrógeno. Eso me da igual a 3. Y eso vendría a ser la atomicidad. Entonces la atomicidad de este dihidruro de bario sería 3. 2 átomos de bario y 1 del hidrógeno, ¿no?
Y es lo mismo porque yo voy a tener acá del bario pasó al hidrógeno, son 2 y 1 del bario, 3. Ahí tenemos la atomicidad. Y si yo hablo de este monohidruro de litio, profesor, fácilmente, rápido, miro cuál es el estado de oxidación de litio, 1, y del hidrógeno sabemos que es 1. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sumo, profesor, 1 de litio más 1 del hidrógeno, eso me suma 2. Y de esa manera vamos a hallar la atomicidad, ¿sí? De los, en este caso, de las función hidruros, de los hidruros metálicos. Entonces, de esa manera, chicos, nosotros vamos a formular, vamos a dar nomenclatura, es decir, vamos a dar nombre y podemos hallar los átomos. ¿En función de quién? Del estado de oxidación. Y no te olvides que ese estado de oxidación siempre pasa como subíndice. Y el subíndice te indica la cantidad de átomos que tiene cada uno de los elementos ya en la fórmula química. Pero en el estado de oxidación tú puedes ver la cantidad de átomos que tiene cada uno de los elementos químicos, porque no te olvides que para formular se intercambian esos estados de oxidación. Muy bien, chicos, entonces de esa manera nosotros vamos a trabajar cada uno de nuestros hidruros o también llamados hidruros metálicos. Espero les haya gustado la clase, nos vemos la próxima semana. Cuídense, chicos.